Muy buenos días, que la paz de Cristo Jesús venga a ser sobre tu casa, tu vida, tu familia y todo cuanto tienes. Hoy Dios tocó en mi corazón la importancia de tener una mentalidad sobrenatural. Hermanos, y es muy necesario tener ese tipo de mentalidad en nuestro medio, porque cada día vemos las personas no dando pasos de fe, mas moviéndose en lo natural, moviéndose en las circunstancias en las que ellas mismas se crean, en las circunstancias que a veces también el enemigo muchas veces la lanzan sobre la vida de las personas. ¿Para qué? Para que no vengan a vivir lo sobrenatural de Dios, porque el Señor tiene abundancia de riquezas y de gloria para su pueblo, para que caminemos en gloria, profesando así su evangelio, con señales, con prodigio, con revelación, con poder del Espíritu Santo, con transformación, con cura. Todo esto el Señor nos ha dejado. Eso es las riquezas de la gloria de Dios para nosotros, para que el evangelio de Jesucristo sea expandido en esta tierra. Y nuestra propia vida es donde la ponemos en práctica. Hermanos, la palabra de Dios va a decir en Génesis 1, al principio de todo, de la creación, va a decir que el Señor vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra, hermanos, somos nosotros en nuestro corazón. Estábamos desordenados, estábamos vacíos, sin Dios. Y va a decir la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí entonces cuando dijo Dios, sea luz, y fue luz. Hermanos, la primera cosa que el Señor hizo en esta tierra desordenada y vacía es lanzar luz sobre ella. Porque sin luz, sin entendimiento, sin revelación, sin instrucción, sin dirección, que es la luz, nosotros no podemos caminar. Sin un pensamiento renovado en las grandezas de Dios, en la obra de Dios, en lo que el Señor quiere, nosotros nos encontramos muchas veces estancados por falta de luz, por falta de revelación de Dios. Y la primera cosa que Dios dio a esta tierra desordenada y vacía ha sido luz. Tenemos que tener en cuenta que la primera cosa que el Señor hace cuando entra en nuestra vida es traer luz a nuestro corazón, es traernos entendimiento de cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero nosotros no nos podemos conformarnos con este siglo, no podemos conformarnos con la gente, como va el estándar de la gente dentro de nuestra propia congregación, de nuestro trabajo, de nuestra casa. No, tenemos que renovarnos nuestro pensamiento en Cristo, en la voluntad de Dios. No tenemos que mirar ni A ni B, tenemos que mirar solamente a Jesús. Tenemos que mirar arriba para ver lo que hay hacia adelante. Muchas veces la gente dice, no mira ni a derecha ni a izquierda, mira a frente. Yo lo que te voy a decir es que no mire ni a izquierda ni a derecha ni a ningún lado, mira para arriba. Porque de arriba va a venir la dirección que tiene que dar hacia adelante. Mira para Dios. Busca a Dios lo que quiere, la dirección que Él tiene en esto que tanto te inquieta. Y si Dios aún no te ha hablado, es porque no es momento de que hagas nada, que solamente sigas buscando a Él. Busca a Él y siga leyendo la palabra. Porque Dios no es un Dios de confusión, pero es un Dios que da la respuesta y la forma que nosotros entendamos. No me vengas con que Dios te está hablando y tú no estás enterado. No, cuando Dios habla, tú te vas a enterar. Porque Dios se encarga de que el mensaje llegue y de la forma que tú entiendas. Así que, hermanos, si aún no estás convicto, sigue orando, sigue leyendo la palabra. A lo mejor Dios quiere estructurarte un poco más para darte esa bendición que Él te dijo que te iba a dar en su momento, en su tiempo. Pero el tiempo de Dios está condicionado a nosotros muchas veces. Porque Dios es el dueño del tiempo. Dios no necesita mejorar porque Dios ya es perfecto. El que tiene que mejorar es tú.
Así que aligérate el proceso. Busca. Cuanto más rápido es, cuanto más la entrega, más rápido el proceso. Entonces llénate de Dios ya. Tendrás revelación divina, tendrás estructura y pasa por lo que tengas que pasar, hermanos. Porque todo es permisión de Dios con un propósito cuando nosotros tenemos una vida entregada a Él. Entonces lo primero que Dios hizo es ser luz. Y Dios quiere que tengamos una mentalidad de sobrenatural. Muchas veces la gente está estancada porque no tiene la mentalidad del cielo. Y en Mateo 14:22 nos va a decir, nos va a hablar que Jesús andaba sobre las aguas. Y hermano, cuando Jesús andaba sobre las aguas, los discípulos estaban en la barca y había gran tempestad. Y ellos decían con miedo, es un fantasma. Pero había uno allí con mentalidad de sobrenatural. Cuando Jesús dijo, no temáis, soy yo, dijo Pedro, si eres tú, dime que camine contigo sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y él caminó sobre las aguas, pero en el transcurso de su camino dudó y empezó a hundirse. Hermanos, y él tenía una mentalidad de sobrenatural. Muchos de los discípulos estaban aterrorizados. Y a pesar de que Jesús se manifestara y dijera, soy yo, no temáis, él fue el único que se levantó y puso a Jesús a prueba. Si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Eso que es la mentalidad de sobrenatural. Señor, si eres tú, tienes que dar un paso de fe, hermanos. Pedro lo dio. Y aun que se hundió por poca fe, él tuvo esa sed, esa chispa. Yo quiero vivir ese sobrenatural. Yo también quiero caminar sobre las aguas. Di la palabra y yo lo haré. Estaba esperando, estaba ansioso por caminar en el sobrenatural, pero estaba esperando que Dios le diera una palabra y Jesús le dio, ven. Y Jesús muchas veces nos da una palabra y no nos movemos. Debemos tener fe. La palabra de Dios va a decir que para aquel que cree todo es posible. Y no vivimos lo sobrenatural, es por falta de fe. Porque a veces tú tienes una vida de bendición, tienes una casa de bendición, tus hijos, tu esposo está en la presencia del Señor, estás en obediencia a Dios, no estás mintiendo, eres buen cristiano, ayuda al prójimo, alaba a Dios, pero te falta fe, creer en lo que tú lees de la palabra que es posible. Crees en aquello que Dios te ha ministrado en tu corazón, que es posible, porque a veces te mira a ti mismo y no se trata de ti, el evangelio se trata de Cristo. Y todo tú puedes en aquel que te fortalece, en aquel que te dice, ven, camina sobre las aguas, ven. No se trata de ti. A veces miramos para nosotros mismos. Te digo, no mire para ti, mire para aquel que te llamó. Porque aquel que te llamó te justifica en el llamado que lanza sobre tu vida, sobre la palabra que lanza sobre tu vida. Y hermanos, es eso, nosotros solamente tenemos que creer, porque lo demás se encarga Dios. Creer, y el creer conlleva a actuar, porque la fe sin obras es muerta. Así que si tú crees verdaderamente, caminarás bajo la palabra que Dios te lanzó. Y Dios irá moviendo todo para que se haga conforme la voluntad de Él. Entonces eso, hermanos, la mentalidad de sobrenatural tienes que expandir, porque tenemos la mente, tenemos la mentalidad, tenemos una mente que Dios ya nos la dio con lo sobrenatural, porque nos da la necesidad de creer en Él, de buscar en Él, de buscar respuesta. Pero ¿qué falta? Expandirse. Tu mente tiene que expandirse. Una mente cerrada no puede ir a lugares altos, a lugares grandes. No puede vivir lo sobrenatural de Dios, porque es una mente limitada. Y infelizmente, sin fe, no podemos agradar a Dios. Digo infelizmente, hermanos, porque
casi todos nosotros carecemos de fe. Es una cosa que nosotros tenemos que pedir al Señor. Y por fe, muchos lograron las promesas que Dios lanzó sobre la vida de cada uno de ellos. Entonces necesitamos creer ya, movernos ya y caminar con gente que camine en el sobrenatural. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero te digo, las buenas compañías edifican. Por eso Dios dejó una iglesia en la tierra, para que nos edifiquemos mutuamente, porque la unión, la unidad de una serie de personas hace la fuerza cuando están arraigados en Dios. Entonces es muy importante, hermanos, seleccionar con quién caminas, quién tiene la mente del cielo, quién tiene fe, para que tú vengas a ser instrumento en la mano de Dios en la vida de aquellos que necesitan de ese empuje. Pero antes de que seas ese instrumento, tú tienes que pasar por la mano del Señor, entender, conocerlo, vivenciar, tener experiencia, que la experiencia con Dios es una de las cosas que nadie te puede quitar. El enemigo del mundo te puede quitar la familia, los hijos, el trabajo, te puede hasta tocar en la salud, si así Dios lo permite. Pero una cosa que no te pueden quitar es tu intimidad con Dios. Aunque te callen, tu espíritu y tu alma sigue clamando a Dios. Entonces, hermano, ese es lo único, nadie lo puede quitar de nosotros. Nuestra experiencia, nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, vivenciar, tener experiencia con Dios, esos son cosas preciosas, son tesoros que edifican nuestra fe, que nos lleva a un paso más allá. Amén, gloria a Dios. Está orando por lo sobrenatural, porque hay mucha gente con sed de lo sobrenatural. La palabra del Señor nos va a decir en el libro de Salmos, David decía: Señor, yo tengo sed de Dios vivo. No es que David no tenía a Dios, David tenía a Dios, que Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él, pero él tenía la necesidad del Dios vivo, o sea, necesitaba la manifestación, sentir en su carne, en su alma, que Dios estaba con él, sentirlo. Y eso es muchas veces. La gente nos dice: Dios está contigo, el Espíritu Santo está en ti. Y tú te sientes que Dios no te escucha, no sientes la manifestación, no sientes dirección, porque tu alma tiene sed de la manifestación de la gloria de Dios. Y a veces Dios lo permite porque tienes que buscar más. Porque Él quiere revelarte a ti de la manera de Él. Y a lo mejor tú quieres encontrar a Dios en la persona, en revelaciones de personas, a través de la gente y no a través de la intimidad. Y Dios quiere que entre en tu cuarto, cerrada la puerta, que clames a Él. Dice en el Salmo 50, dice en el Salmo 51, que en la intimidad me hizo conocer sabiduría. O sea, la sabiduría, la dirección de Dios es en intimidad. Entonces Dios quiere eso. Porque si Dios te empieza a manifestarse solamente a través de personas, tú siempre vas a buscar a Dios a través de personas. Pero si Dios se manifiesta a ti en intimidad, tú siempre vas a buscar a Dios en intimidad, porque sabe dónde lo vas a encontrar. ¿Entienden, hermanos? Entonces el método de Dios no es el tuyo, es el de Él. Es como Él quiere ser hallado por ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir por lo sobrenatural. Hermano, si quieres mejoras en tu vida, tienes que esforzarte. No puedes seguir en el mismo estado. Si quieres mejor físico, tienes que esforzarte y hacer ejercicio. ¿Cómo estás? Si sigues como estás, haciendo las mismas cosas, estarás como estás. Pero si te esfuerzas y haces algo más allá de lo que sueles hacer todos los días, tendrás un resultado diferente. Entonces busca a Dios más intensamente y tendrás un resultado diferente de los demás días. Y Dios siempre te va a llamar a aguas más profundas, a niveles espirituales
mayores y eso requiere esfuerzo. Si quieres correr una carrera de 80 kilómetros, tienes que entrenar para que llegues a 80 kilómetros, pero corriendo 10 kilómetros todos los días no vas a lograr llegar a una meta de 80 kilómetros. Tienes que avanzar, tienes que correr más. Tienes que exponer tu cuerpo a más para llegar a más. Y al nivel espiritual es lo mismo, hermanos. Recibe esta revelación de Dios y ponte la pila hoy. Busca a Dios hoy con más intensidad, porque Dios quiere darte más. Amén, Señor nuestro Dios y Padre. Gracias te doy, Señor, por más un día de vida, por el pan de cada día, por tu misericordia, por la familia, Señor, por estar aquí, Señor amado, tú habernos sustentado, Dios Santo. Padre amado, te pido por la vida de cada uno de este hermano y de esta hermana que me esté escuchando en este momento, Señor. Que sea el poder y la manifestación de tu Santo Espíritu en la vida de esta persona. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias, Señor. Y pido, Señor amado, que sea tú, Señor, poniendo esta sed, poniendo este incómodo en su alma, en su espíritu de buscar más de ti, Señor. Eres tú hablando, Señor. Padre amado, dale fuerzas, Espíritu Santo. Dale fuerzas para hacer lo que tú dices, lo que tú pones en su corazón, Dios. Padre amado, a veces queremos resultados inmediatos, pero Dios, el Señor sabe el tiempo de todas las cosas, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, da fuerza, constancia, Señor. Dale disciplina, Señor, a esta persona para te servir, para vivir lo sobrenatural, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, pido que rompa toda barrera, Señor. Que despierte esta mente, este espíritu, esta alma que muchas veces está atada en su comodidad, Señor. Espíritu Santo, y él anhela muchas veces, Señor, pero se encuentra desanimado. Señor, mi Dios, es como persona de doble ánimo que aquí está arriba, después está abajo, movido por las emociones. Pero te pido, Señor, que esta persona no venga a ser movida por sus emociones, pero que venga a ser movida por tu Espíritu Santo. Danos fuerza, Señor. Danos osadía, Señor. Danos dirección del cielo, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, así te pido y te agradezco por más un día, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en @Sembrandovida97 en Instagram. Dale like y suscribirte al canal.